Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Omar Amaya, especialista en el área de ciencias naturales. Habiendo desarrollado la prueba diagnóstica, corresponde desarrollar el primer tema que está establecido en el primer periodo. Usted va a rotular su cuaderno de la siguiente manera: Ciencias Naturales 1, primer periodo, y va a colocar la unidad número 1. En este caso, la unidad número 1 se llama el estudio de las ciencias naturales. El objetivo de esta unidad es analizar y describir críticamente la naturaleza de la ciencia y la tecnología, estableciendo sus relaciones con la sociedad y el medio ambiente para su aplicación adecuada a situaciones reales en la vida. De esta manera debe de quedar rotulado su cuaderno. Bien, el tema que vamos a analizar en esta ocasión es la naturaleza de la ciencia y la tecnología. Vamos a comenzar con un poco de teoría. No se me vaya a aburrir, que después vienen muchos ejercicios. Primero vamos a tener una pequeña plática en Meet para desarrollar el proceso de identificación de presaberes con una pequeña dinámica a la cual hemos titulado La ciencia, el árbol del bien y del mal. El indicador de logro que vamos a desarrollar en esta ocasión es el siguiente: indaga, reflexiona y describe críticamente las relaciones de la ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Quiere decir que el objetivo pleno de esta clase es que después de ella usted pueda indagar, pueda reflexionar y pueda describir críticamente cómo están relacionados la ciencia con la tecnología, cómo éstas se relacionan con la sociedad y el medio ambiente. Lógicamente, para poder reflexionar sobre estos conceptos es necesario recordarlos. No vamos a describirlos de manera amplia como posiblemente usted lo hizo en su tercer ciclo, sino que vamos a mencionarlos de tal manera que podamos irlos integrando en el tema que estamos desarrollando. Primero, necesitamos definir ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Como usted puede notar, este tema usted posiblemente lo escuchó en ciencias sociales. Y usted puede decir, bueno, este es un tema así como similar a lo que se analiza en ciencias sociales. Y lo que estamos viendo son ciencias naturales. Entonces usted podría tener esa incógnita. Déjeme y le explico. Desde el momento en que los problemas científicos afectan a la sociedad, se vuelven problemas sociales. Y desde el momento en que los problemas científicos necesitan de la sociedad para resolverse, entonces las ciencias naturales tienen la necesidad de relacionarlos con la sociedad, puesto que en esta está la solución para dichos problemas. Ahora, la forma en cómo nosotros tengamos la interpretación de estos conceptos que ya les vamos a dar vida, va a depender primero de nuestro nivel de análisis. Las características que cada individuo tiene en su desarrollo, puede ser cognitivo, puede ser de análisis, va a depender precisamente de ese nivel, cómo nosotros podamos interpretar nuestro entorno social, nuestro entorno del medio ambiente o nuestro entorno tecnológico. De hecho, la tecnología puede servir para aspectos positivos y también negativos. Pero ¿eso de qué va a depender? Va a depender precisamente del nivel intelectual o de desarrollo cognitivo que tenga cada individuo. Usted puede ver, el medio ambiente para un científico puede ser la cuna de la vida. Para un campesino significa su modo de vida, pero para un empresario, para el capital, simplemente significa la manera en la que puede producir dinero.
Entonces, necesitamos abordar los problemas científicos y tecnológicos con la necesidad de asirnos de conceptos sociales y de medio ambiente. Habiendo dicho eso, entonces vamos a analizar los conceptos. Comencemos con el concepto de ciencia. Mire, el objetivo no es que usted escriba un conglomerado de conceptos en su cuaderno y que al final usted termine con su cuaderno. Al final usted va a tener un cuaderno de un sinfín de conceptos que no comprende. El objetivo es que usted tenga un concepto claro y conciso en su cuaderno y que usted pueda interpretarlo. Comencemos analizando el concepto de ciencia. Ciencia es el conocimiento sistematizado. Ahí detengámonos ahí un momento. ¿Qué es conocimiento o qué clase de conocimiento es el que va a estar sistematizado en la ciencia? ¿Cuántos tipos de conocimiento podemos identificar? Bueno, hablemos de dos específicamente. El conocimiento vulgar, o también conocido como conocimiento común, y el conocimiento científico. Si usted recuerda, allá por séptimo grado, usted hablaba de ello, cuando hablaban de las creencias, de los mitos y todas esas circunstancias. Entonces, el conocimiento común es aquel conocimiento que cualquier persona tiene. Por ejemplo, todos saben de que para que una planta crezca es necesario sembrarla en tierra fértil. Eso es un conocimiento común. Ahora, cuando el conocimiento se convierte en científico, cuando se aplica un método, en este caso sería el método científico experimental, y logra cubrir con todas esas características y se puede corroborar dicho conocimiento. Entonces, en ese momento es que se conoce como conocimiento científico. Ahora, con esto no estoy diciendo que el conocimiento común es un conglomerado de mentiras, no estoy diciendo eso, sino que simple y sencillamente no es un conocimiento científico. Si yo le pregunto a usted, por ejemplo, una dirección y usted la conoce, usted me lo va a explicar. Ahora, este conocimiento no es científico, es un conocimiento común. Ahora, ¿de qué conocimiento entonces es que está formada la ciencia? Está formada de conocimiento científico. Ese conocimiento está sistematizado, que quiere decir que no es un conjunto de ideas desordenadas, ideas que se toman de manera aleatoria, sino que es un conjunto de conocimientos que están ordenados de manera sistemática, de tal manera que usted los puede citar en cualquier momento, sin necesidad de tomar un poco de un lugar o un poco de otro. Ahora, dice, elaborado mediante observaciones y razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. Ahora, nosotros sabemos que el primer paso del método científico es la observación. Quiere decir que a través de la observación es que nosotros podemos generar un razonamiento. Nosotros observamos un fenómeno y razonamos el porqué de ese fenómeno. Algo que yo siempre digo es que la ciencia explica el porqué de las cosas. La importancia de que ustedes tengan una formación científica es precisamente porque la ciencia explica el porqué de las cosas. Ahora, el preguntarse el porqué de las cosas viene de la observación. Ahora, usted observa el fenómeno y cuando usted se pregunta por qué sucede tal fenómeno, lo que usted está haciendo es generando un razonamiento. Por ejemplo, muchos de ustedes se han preguntado en algún momento por qué la mayoría de las plantas son verdes, o por qué el cielo, o lo que nosotros llamamos cielo, que es un conglomerado atmosférico de gases, se ve de color azul celeste. O como se preguntó en su momento Sir Isaac Newton, por qué los objetos caen siempre hacia abajo. Todo depende de qué, de una observación, y de esa observación se genera un razonamiento. Ahora, luego de esos razonamientos, pasamos a pruebas metódicas organizadas. Quiere decir entonces que la ciencia va a utilizar diferentes métodos y técnicas para
que esta adquisición de conocimientos sea una estructura objetiva. Debe de estar basada precisamente en la verdad. Y para eso, para que un conocimiento pueda ser llamado científico, debe de ser un conocimiento comprobado. ¿Nota usted? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Nosotros somos estudiantes, somos la parte que la sociedad establece como la parte intelectual de esta estructura social. Entonces quiere decir que nuestros conocimientos deben de ser, en la medida de lo posible, científicos. ¿Por qué? Porque somos la parte intelectual de esta sociedad. Usted debe de formarse con conocimiento científico. Y para que usted tenga conocimientos científicos, debe de basarse precisamente en las ciencias. A partir de las ciencias es que podemos nosotros establecer si un conocimiento es científico o no lo es. Ahora, fíjese bien, dentro de la sociedad vamos a encontrar muchos mitos, muchas creencias. En la sociedad vamos a encontrar dichos mitos, dichas creencias y precisamente muchas personas participan de estos conocimientos o creencias. Por ejemplo, curas milagrosas, un sinfín de situaciones o enfermedades extrañas. Ahora, no deben de ser parte de nuestros conocimientos debido a que estos no han sido comprobados a través de un método científico. Entonces a eso le vamos a llamar ciencia, a todo ese conjunto de conocimientos científicos que están ordenados de manera sistemática, que están basados en un método y que han sido comprobados. Ahora, ¿vamos a dudar de estos conocimientos? No necesariamente, pero sí siempre vamos a procurar ir más allá de los conocimientos que ya se tienen. Si nosotros vamos más allá de los conocimientos que ya se tienen, entonces podemos ir ahondando, podemos ir mejorando estos conocimientos o desvirtuando aquellas situaciones que tal vez no eran del todo acertadas. En el campo de la ciencia se escucha muchas veces decir: estaba equivocado, la hipótesis no era correcta y se cambia la posición. Eso pasa en las ciencias. Ahora, no pasa en la religión, no pasa en la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a respetar más, verdad? Eso como que hace un llamado para que nosotros podamos fundamentarnos y que nuestros conocimientos sean en la medida de lo posible científicos. Bien, ahora veamos el concepto de tecnología. Y el concepto de tecnología lo vamos a resumir en: es un conjunto de habilidades que permiten construir objetos o máquinas para adaptar al medio y satisfacer las necesidades. Bueno, la palabra tecnología viene de tecné, que significa arte, técnica u oficio. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que surge, o qué, mejor dicho, quién surgió primero? ¿La ciencia o la tecnología? Ustedes pueden hacerse esa pregunta. Bueno, ¿qué surgió primero? ¿La ciencia o la tecnología? Le voy a decir un concepto bien específico. De los conocimientos que la ciencia genera, se obtiene la tecnología. Ahora, ¿por qué la tecnología ha avanzado mucho últimamente? Porque los conocimientos científicos han podido crecer de tal manera que la tecnología se ha sido de ellos para poder desarrollarse. Y les voy a poner un ejemplo: una computadora, un ordenador. ¿Cuáles ciencias participan ahí? Bueno, participa la electrónica, que es una rama de la física, participa la química, la misma física. Todas estas ciencias generaron conceptos que sirvieron al aplicarlos en cuestiones tecnológicas. Entonces cualquiera puede decir: entonces primero surge la ciencia y luego surge la tecnología. Y si usted piensa de esa manera, hay lógica en su pensamiento, pero es una lógica equivocada, porque realmente lo que surge en la historia primero es la tecnología. Y le voy a poner un ejemplo. El ser humano descubre el fuego.
El ser humano descubre el fuego por un accidente. En un principio el ser humano se comía la carne cruda. Ahora nuestro cuerpo estaba dotado para poder digerir la carne. El nivel enzimático que el cuerpo generaba era el suficiente para poder digerir la carne cruda. Bueno, de hecho ahora tenemos un pequeño espacio, el que nosotros llamamos ahí apéndice, ¿verdad? Que ese era el que servía para poder digerir la carne cruda. Ahora, como el ser humano dejó de comer carne cruda, entonces el apéndice no sirve para mucho ya en el área específica práctica, ¿verdad? Ahora, el ser humano descubre el fuego por accidente y tenía la necesidad de guardar los animales que cazaban en los huecos de los árboles más grandes. Y en una ocasión cayó un rayo en uno de estos árboles y coció el animal que habían guardado ahí, y al ser humano le pareció interesante el sabor de la carne cocida. Pero ¿por qué les traigo a colación esto? Bueno, precisamente por lo siguiente. Miren, en un principio los seres humanos tenían la necesidad de cazar sus animales para poder comer. Entonces, ¿cuál era la práctica que hacían? Los hombres más fuertes eran los que salían y en grupos de 4 lograban atrapar los animales hasta que los estrangulaban y se los llevaban así. Era una labor muy complicada, la que solamente los hombres más fuertes podían hacer. Ahora, luego descubrieron que podían utilizar las mismas rocas, las piedras, las ramas de los árboles, y que si amarraban las rocas y le sacaban punta y se las lanzaban a los animales, podían matarlos de manera más sencilla. ¿Y eso qué era? Una técnicas de caza, ¿verdad? Entonces, ¿en qué ciencia se basaron nuestros antepasados para poder generar esa técnica? En ninguna, ¿verdad? Nadie tenía un libro de cómo hacer lanzas para cazar animales en ese tiempo, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente fue la necesidad la que obligó al hombre a poder encontrar esa técnica. Oiga, la palabra técnica viene a asemejar tecnología, porque precisamente la tecnología es el desarrollo de técnicas que nos ayudan a hacer más fácil nuestra vida. Precisamente ella está basada en la ciencia, pero primero surgió la tecnología, ¿verdad? Luego, pues, aquel que tenía la lanza más eficaz era el más famoso para cazar los animales, ¿verdad? Así como ahora todos quieren tener el último teléfono, el que está de moda en ese tiempo, el que tenía la mejor lanza, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología. Ahora, la misma necesidad, la misma observación hizo que el ser humano desarrollara la tecnología. Ahora, cuando se descubre la ciencia, que esta surge como filosofía en un momento, si ustedes han escuchado o han leído, bueno, ustedes han leído un sinfín de libros, de todos los que han leído, posiblemente usted escuchó que en un principio existía la filosofía, y usted ha escuchado en algún momento el término la ciencia madre, y es la filosofía. En un principio esta era la única ciencia. Ahora, el problema fue que los conocimientos llegaron a ser tan grandes, los cúmulos de conocimientos, que ya era imposible para la filosofía como tal el poder manejar esa gran cantidad de conocimientos. Y entonces los filósofos, que en ese tiempo se dedicaban a observar, ese era su trabajo, decidieron dividirse en filósofos naturales, en filósofos dedicados a la cura de enfermedades, a observar la sociedad, en fin. Y a partir de ese momento empezaron a desarrollarse las diferentes ramas del conocimiento. ¿Con qué objetivo se ramificaron? Con el objetivo de poderse dedicar una cantidad específica de filósofos a un área específica, y así que esta área fuese creciendo cada vez más. Y así es como nosotros ahora tenemos un conjunto de ciencias, y sus diferentes ramas. Ahora, me imagino que usted ha escuchado ahora, por ejemplo, microbiología,
¿verdad? Cuando las ciencias se unen, por ejemplo, química física o bioquímica, que es algo que se ve mucho en el área de salud. Entonces usted dice, bueno, bioquímica es como la unión de la biología y de la química, y precisamente eso es. Porque después de que se derivaron, ahora se vuelven a unir. Porque hay fenómenos naturales que no se pueden explicar de manera general a través de una sola ciencia. Entonces se necesita el conglomerado de 2 o incluso 3 disciplinas para poder explicar. Bien, yo sé de que todos estos conceptos usted los ha estudiado durante su tercer ciclo, pero sí es necesario recordarlos. Continuamos. Vamos a definir entonces el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, se puede definir como a todos aquellos factores que nos rodean, tanto vivientes como no vivientes. ¿Se acuerda usted cuando en tercer ciclo decían los factores bióticos y abióticos? Es decir, aquellos que tienen vida y aquellos que no tienen vida. Ahora, tenemos que diferenciar algo. Cuando hablamos de medio ambiente, no nos estamos refiriendo a la naturaleza, no nos estamos refiriendo a la ecología, no nos estamos refiriendo a nada de ello, sino que estamos hablando del medio, de todos los factores sociales, económicos, culturales. ¿Por qué razón? Porque en el caso, todos estos factores sirven para poder desarrollar un medio. No es lo mismo el hábitat de una rana, por ejemplo, en un bosque profundo, donde ella está en un hábitat, que si esta rana vive en el estanque del charco de la vuelta de su casa. Entonces quiere decir que ahí sí a la pequeña rana le afectan todos los factores sociales, económicos y culturales de su entorno. Muy diferente que si la rana está en un estanque allá en un bosque profundo, ¿verdad? Entonces a eso nos queremos referir cuando hablamos de medio ambiente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en el desarrollo de la ciencia? Bueno, la tecnología ha sido de los recursos medioambientales para desarrollarse, de tal manera que los costos de desarrollo tecnológicos son muy altos. Yo sé que pronto vamos a hablar de eso cuando hablemos de ética, pero los costos medioambientales para el desarrollo de la ciencia son muy grandes. Entonces, ahora, ¿estos costos de qué dependen? ¿Dependen de la naturaleza propiamente? Definitivamente no. Dependen de factores sociales. Y dentro de esos factores sociales, cabe mencionar aquello que mencionábamos al inicio, es decir, el capital, el científico, el agricultor. Fíjense bien, son factores sociales. Ahora, dentro de ellos, ¿qué tienen incidencia? ¿Qué aspectos tienen incidencia? Los aspectos económicos. Después, los aspectos culturales. Pueden vivir dos personas en la misma área, pero una persona saca toda la basura, todas las hojas y empieza a quemarlo. Otra no lo hace. ¿De qué depende? No depende del aspecto, digámoslo, en el área específica de la vivienda, depende de aspectos culturales y sociales, ¿verdad? También del nivel de comprensión que esta persona tenga de lo que es el medio ambiente. Si la persona no comprende nada, entonces va a ser lógico su forma de actuar. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Nota usted que realmente cuando hablamos de todos estos aspectos estamos hablando cosas a macro. Ahora, hagamos una simbiosis de la ciencia y la tecnología. Si bien los avances tecnológicos nos proporcionan herramientas útiles, y esto sirve incluso para el desarrollo científico mismo, ya que estas nuevas herramientas nos sirven para que la misma ciencia se vaya desarrollando. Ejemplo, cuando desarrollaron el primer telescopio, Galileo Galilei, lógicamente si lo comparamos con los microscopios que tenemos ahora, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta misma tecnología ha ayudado a que la ciencia se desarrolle, de tal manera que ahora conocemos todos la microbiología que nos rodea, ¿verdad? Ahora, estos descubrimientos van a afectar la manera cotidiana en la que el ser humano vive, pero también van a afectar los procesos de investigación, ya que podemos tener grandes necesidades de tecnología para poder investigar. Ahora,
transformar la ciencia lo podemos hacer a través de la tecnología, pero la tecnología necesita de la ciencia para transformarse. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera podemos utilizar y orientar los avances de la ciencia y la tecnología para ayudar a la sociedad a desarrollarse, pero también respetando el medio ambiente? He ahí el dilema. Quiere decir que la ciencia, la tecnología no son malas, al contrario, son positivas. Entonces, ¿en quién específicamente está la decisión de cómo va a utilizar la tecnología? En el ser humano. Usted tiene ahorita en sus manos un teléfono, una computadora. ¿Es mala en sí la tecnología que usted tiene en sus manos? Definitivamente no lo es. Ahora, ¿de qué depende? Depende del uso que usted le dé. Usted lo puede utilizar para lo bueno, pero también lo puede utilizar para lo malo. Vamos a ir a nuestro libro de texto. En la página 11 y 12 tenemos una lectura. Y vamos a hacer esa lectura, usted la va a analizar y luego va a contestar las preguntas que le hace ahí con relación al tema que hemos desarrollado ahora. Ahí tenemos un ejemplo bastante bonito, ¿verdad?